Empezamos explicando una serie de aparatitos, como algunos pacientes dicen, aparatitos que cuando vienen a la clínica dicen que le han puesto estos aparatos pero que realmente no le han hecho nada, ¿eh? Y claro, ese es el problema, que hay que explicarlo bien porque cada uno tiene su función, ¿no? Y concretamente empezamos con el infrarrojo. El infrarrojo es el más sencillo, ¿ves? Es una lámpara con una bombilla de infrarrojo, da calor justamente en la zona de donde tiene la lesión o la contractura. Se tiene que estar aproximadamente a un metro aproximadamente de la zona a tratar. Habitualmente se hace esto antes de un masaje, ¿no? Con la idea de que se vaya recalentando la zona. Es la verdad que es muy agradable, cualquier calor siempre es agradable en la zona dolorosa y consigue un poco de reducir ese calor, reducir el dolor principalmente, y además ayuda, como decía, a trabajar la musculatura posteriormente. Este aparato también da calor, pero da a zonas más profundas, es decir, de hecho está contraindicado en muy pocos pacientes, concretamente pacientes que tengan marcapasos, que tengan prótesis y que estén embarazadas. Esos tres casos no se puede dar el microondas porque lo que produce es un calor muy profundo, y esto la verdad que va realmente bien para casos de contracturas, especialmente contracturas muy profundas. Entonces lo que conseguimos es llegar a penetrar el calor, que además es justamente al contrario que el infrarrojo. Esto prácticamente no se nota. El calor es mucho más suave y muchísimo más agradable. En cambio, lo que es el infrarrojo es mucho más superficial, ¿no? Esa es la gran diferencia, y además es un poco más complejo porque hay que ponerle la frecuencia, y dependiendo el paciente, dependiendo la zona donde esté trabajando, pues se pone una frecuencia u otra. Bueno, aquí está el TENS, es un aparatito, concretamente hay a pila, hay otros que no. Hay mucha variedad de tipos. El más cómodo que utilizamos, que tenemos varios de estos, porque se puede transportar, es muy fácil. Y estos son las plaquitas que se pegan en la piel de los pacientes, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que produce esto? Pues esto produce una especie de hormigueo y concretamente de sensación de cosquilleo, ¿no? Lo que transmite a la piel. ¿Dónde trabaja el TENS? El TENS trabaja en los nervios. Este nervio que da sensación o incluso dolor actúa ahí. Entonces ese hormigueo, esa sensación de hormigueo que tienen estos TENS, lo que provoca es intentar bloquear ese sistema que tenemos autóctono. Entonces tenemos que evitar, y con eso evitamos el dolor. Entonces tanto así que hay infinidades de aparatos de estos que sirven para muchas cosas. Cuidado cuando no se utiliza un profesional. Hay que tener mucho cuidado porque, aunque aparentemente parece muy sencillo y muy fácil de utilizar, hay que tener una serie de control y tal. Pero igual que teníamos con el otro aparato en el microondas, también tiene su serie de frecuencias y tal que hay que colocarla, ¿no? Y aunque hay que se utilizan incluso horas, lógicamente se tiene que estar entre 10-15 minutos aproximadamente. Con eso se puede reducir un poco el dolor y bueno, tampoco hace falta más tiempo, y el paciente va a recibir un gran alivio porque ese bloqueo del nervio que transmite el dolor se le va a reducir, por lo tanto va a sentir un gran alivio. Esto ya de por sí es un tratamiento importante. De hecho, al principio, en los accidentes de tráfico, que no se puede tocar porque la musculatura está muy dañada, se utiliza o bien microondas o bien concretamente los TENS para ir relajando, quitar el dolor, o sea, un poco de sensación de una especie de anestesia, ¿no? Eso es lo que sirve, lo que conseguimos con el TENS. Bueno, y concretamente este aparato es el ultrasonido. Entonces, esto lo que transmite son frecuencias, concretamente frecuencias mecánicas. Entonces, entre esta cabezal y la piel necesita un transmisor.
¿Cuál es el transmisor? Pues una especie de, concretamente, de gel que está dedicado para ello. Esto conseguimos pues tener concretamente una acción analgésica y antiinflamatoria. Estos son los dos que producen los TEC. Es importante, lógicamente, que se tenga un gel, que por aquí tendremos concretamente un gel que está aquí, se coloca en el paciente gel y se va girando. No se puede parar mucho porque es igual, ya digo, igual que el microondas, es un aparato que parece que no quema, pero cuando te lo deja parado quema muchísimo, entonces tiene que estar girando, y entonces que vamos penetrando el calor hacia adentro a las zonas más profundas y como consecuencia, igual que en otros aparatos también, pues llegar a la resolución del problema mucho antes. Esos aparatos que te ayudan. Todos estos aparatos indudablemente después necesitan otro tratamiento, que es concretamente el de la masoterapia. Nosotros hacemos así, salvo, como decía al principio, con los pacientes que están muy mal, tienen la inflamación muy aguda, pues entonces ahí no lo tocamos, utilizamos los aparatos de la electroterapia. Pero una vez que ya están mucho más, la reducción de la inflamación o del dolor, empezamos a tratar con la masoterapia, que es el momento oportuno para trabajar, es decir, después de los aparatajes, ¿no? Y que te ayudan mucho a solucionar problemas y adelantar mucho la rehabilitación. ¿Cómo programar el TENS 3000 de acuerdo a una patología? Para eso contamos con la ayuda de nuestra compañera, quien servirá de paciente con un dolor a nivel cervical causado por una cervicalgia de tipo mecánica. Recordemos que es de suma importancia identificar el estadio de nuestra patología, puede ser aguda o crónica. ¿Cómo vamos a identificar si es aguda o crónica? Si es aguda, va a tener una evolución de 4 a 6 días, el dolor va a ser intenso, de aparición repentina, que va a causar bastante limitación. También podemos encontrar puntos dolorosos a nivel de cuello y que nos va a limitar la movilidad de este. La cervicalgia de tipo crónica va a estar acompañada de una limitación funcional mínima, el dolor va a ser de menor intensidad pero va a ser persistente. Recordemos que el éxito de la aplicación del TENS depende de la identificación, si es crónica aguda, porque dependiendo de esto vamos a programar el equipo. Una vez identificada el estadio de nuestra patología, vamos a ubicar los electrodos. Tengamos en cuenta que si encontramos puntos dolorosos focales, vamos a colocar el electrodo puntualmente donde la paciente persista el dolor. Si el dolor es difuso y no podemos localizarla o la zona es bastante amplia, podemos utilizar 2 electrodos en cada zona de dolor, uno paralelo al otro. Si el dolor en esta zona, para una cervicalia en este caso, si el dolor la paciente lo manifiesta internamente, esta zona nos facilita para colocar un electrodo en la cara posterior y otro electrodo en la cara anterior. Lo que va a hacer es generar un efecto más profundo. Si de pronto el dolor solamente se radica en una parte de nuestro cuerpo, este equipo cuenta con los 4 electrodos que nos permite abarcar la zona. En este caso, nuestra paciente refiere un dolor a lo largo de los trapecios, donde vamos a ubicar cada electrodo bilateralmente. Encendemos nuestro equipo. La programación se va a realizar de la siguiente manera. Para una cervicalgia de tipo aguda vamos a colocar unas frecuencias altas que van a ir de 120 a 150. Yo las voy a colocar personalmente en 150. Voy a colocar unos pulsos de 80 y voy a colocar un modo tipo burst para así identificar los impulsos nerviosos dolorosos. La intensidad la voy a graduar acá. Recuerden que le vamos a preguntar al usuario o va a ser a tolerancia nuestra. Y bueno, cuando sientas el estímulo me dices cuándo parar. Ya. Ahí podemos ver que se generó ya el estímulo eléctrico. Entonces podemos programar el tiempo de 15 a 30 de acuerdo a cómo queramos el efecto. En este caso lo hemos colocado de 15.
Para la programación de nuestro equipo, en la cervicalgia de tipo crónico, vamos a ubicar los electrodos. Vamos a cambiar el ejemplo, vamos a colocar que ella presenta un dolor solamente en este costado, entonces ubicaremos los electrodos de esta manera, siendo esta la zona donde más se va a estimular. Encendemos el equipo, vamos a manejar unas frecuencias de 4 y unos pulsos de 220. Vamos a colocar bus o normal o modulada, en este caso la voy a colocar modulada y empezamos a graduar la intensidad de acuerdo a la tolerancia de nuestro usuario. Si acercamos podemos mirar que ya empezó el estímulo, pero como es modulada, entonces la contracción o la estimulación va a ser diferente.